Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el video quisiera mandar mis saludos especiales a Ana Peña, Umaru Chan, Dinara Elizabeth, Karina Wilhelm, Flor Viviana, Brenda Flores, Luis BP, Gley O, por brindarle al canal un apoyo extra constantemente. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los miembros del canal y por supuesto a toda la comunidad de Quebuenes. Serena. Capítulo 7. Dulces mentiras. Al principio fue por odio. Sí, una llama ardiente que crecía con la mera mención de Grayson. Era desagradable y punzante, así que las órdenes iniciales que recibió no le parecieron un inconveniente. Todo lo que tenía que hacer era obtener más información de los Serenity, una familia que ostentaba un poder descomunal y autoridad que se extendía por todo el reino. Descubrir sus secretos, desentrañar sus inversiones y revelar los negocios que tejían se convirtió en una misión. Y así, se embarcó en esa tarea sin titubear. Frederick solo seguía órdenes, motivado por sus propios propósitos y el odio que lo corroía desde adentro. Pero ¿quién diría que, con el paso del tiempo, ese resentimiento oscuro que lo impulsaba se transformaría en un odio dirigido hacia sí mismo? Porque ahora sus prioridades habían cambiado drásticamente y lo único que anhelaba con fervor era protegerla de aquellos que emitían órdenes, porque ahora conocía su lado frágil y vulnerable y sabía que si Iser o cualquier otro que se atreviera a arrebatarle lo que le quedaba, Serena nunca se recuperaría de un nuevo golpe y con el tiempo se desvanecería en la penumbra de su propio dolor. Por eso urgía encontrar eso antes que cualquier otro, antes de que causaran daño, antes de que el peligro se cerniera sobre ella. Necesitaba desentrañar la verdad acerca de quiénes eran y qué buscaban. Y para eso, debía acumular cada secreto para protegerla a ella y el hogar que habitaba, un refugio que atesoraba con el latir apasionado de su corazón, porque esa era su nueva misión. El silencio en la habitación era pesado, cargado de significados no dichos. Ninguna bala salió disparada en esa confrontación y ninguna palabra emergió para romper el hielo. Iser sabía que la razón por la que Serena había retenido la presencia de Frederick a su lado era por la desconfianza que ella sentía hacia él, una desconfianza que seguía arraigada, y a lo largo de los 2 años compartidos juntos, esos dos habían forjado un vínculo de confianza profunda, y este incidente, por desagradable que fuera, no quebrantaría fácilmente esos lazos. No cuando Frederick permanecía allí, tan solo acariciando con ternura inofensiva sus peluches. No creo que las balas o las palabras salgan a menos que los deje a solas. Así que será mejor si me voy ahora, murmuró Iser con calma mientras se dirigía tranquilamente hacia la puerta. Y es que por mucho que Serena confiara en Frederick, lo crucial en ese momento era que esa confianza empezaba a desvanecerse. Y tal vez el día en el que tuviese que irse de esta casa llegaría mucho antes de lo esperado. Tras escuchar el clic de la puerta del anexo, Serena bajó el revólver lentamente y tras un breve interludio, ella comenzó a hablar con su mirada fija sobre Frederick. El anexo era el lugar donde ella había nacido y criado, un espacio en el que la presencia de su familia seguía palpable en cada rincón. Los colores que le regalaron, el perfume de su madre que ya no estaba disponible en ninguna tienda, las manchas de café que su padre derramó en un juego, los garabatos de su hermano que midieron su crecimiento año tras año. Todo permanecía ahí, inmutable tal como lo habían dejado antes de partir para siempre. La razón por la que no permito que nadie entre el anexo es porque detesto que todos estos rastros desaparezcan con la intrusión de alguien más. Y no tengo que agregar que después de que Iser llegó aquí, tengo muchas más razones para tener mi propio espacio. ¿Comprendes por qué incluso te prohibí a ti a que ingresaras aquí? ¿Se te olvidó ya nuestra primera conversación cuando nos conocimos? ¿Recuerdas cuándo llegará el día en que todo llegue a su fin? Y por supuesto, Frederick recordaba esas palabras de forma nítida, ya que resonaban constantemente en su mente. Mientras estés aquí, quédate a mi lado, Isa mío, como si existieras solo para mí. Y solo el día que te diga que debas irte, lo harás inmediatamente sin hacer preguntas. Solo debes prometerme eso, Frederick Bloom. Solo eso. Me iré el día que me digas que me vaya, repitió él. Y en respuesta ella volvió a replicar. Exacto. Y cuando te dije que fueras mío significaba que debías obedecer mis reglas. Así que si no quieres que ese momento llegue antes de lo esperado, no vuelvas a romper tu promesa. Ahora estoy muy cansada, así que vayamos al dormitorio.
Necesito remojar mis pies, concluyó Serena mientras se daba la vuelta, dejando atrás su conversación desvaneciéndose en el aire, como notas finales de una melodía trágica. Sin embargo, la sensación amarga que albergaba su pecho horas después no desapareció. El haber confiado su corazón en un hombre extraño como Frederick había sido completamente irracional, pero de todos modos lo había hecho. Y quizás había sido así porque él era todo lo contrario a Isser, contrario a la persona que nunca le escuchaba, contraria a sus respuestas y miradas frías, porque por muy equivocada que fuera una respuesta de Frederick, esta siempre la llenaba de calidez, tan distinto de aquel hombre que destacaba por encima de todos. Mientras Isser era una tormenta fría o como un lago invernal, silente y peligroso, un ser que se regía estrictamente por las normas. Frederick era como un rayo cálido de sol de primavera, como un bosque de verano, un lugar en el que podía reflejarse a sí misma, pero resultó que todo se trataba de dulces mentiras. ¿Tú también eres como él? Quería preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas, ahogadas por una mezcla de rabia, desilusión y miedo. Sus pies sumergidos con delicadeza patearon con brusquedad el agua. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaron a caer. En lugar de expresar su angustia, su alma gritaba: ¿tú también vas a traicionarme? ¿Te acercaste a mí por alguna razón? Pero sus labios solo dejaron escapar palabras indiferentes. El agua está demasiado fría. Al mirarla a los ojos, Frederick reconoció el dolor que ocultaban, pero por más que deseó consolarla, por más que ansió que su mera presencia no la lastimara, esta era la única forma en que podía protegerla antes de su inevitable partida. Así que, disculpándose, secó los pies de Serena y prometió traer una nueva batea con agua. Al quedarse sola, Serena intentó desenredar cada nudo de sus complejas emociones. Frederick era la única persona en la mansión que no se sometía a las órdenes de Isser ni de su abuela. Nunca había habido un momento en el que desobedeciera sus instrucciones. Entonces, ¿por qué estaba en el anexo cuando sabía que estaba prohibido? Si buscaba un objeto específico, la oficina con sus estanterías era el lugar adecuado para hallar documentos importantes. Entonces, ¿por qué buscarlo en este lugar antiguo repleto de solo recuerdos? Había sido solo curiosidad. Ya no estaba tan segura. Y para cuando Frederick regresó, la quietud se cernía en la habitación. Pero Serena ya ni siquiera lo esperaba. 2 días después, Zoe no dejaba de parlotear sobre el increíble desempeño que había tenido Serena en esas últimas semanas. El evento se realizará dentro de 2 días, imagino que podría estar nerviosa. Oh, las rosas amarillas que enviaron llegaron al hotel. Dijeron que lucen espléndidas, así que espero que el evento transcurra sin ningún problema. El vestido que usará para la noche también acaba de llegar y el diseñador vendrá mañana por la mañana para sus últimos retoques, así que... Pero por mucho que Zoe trataba de iniciar una conversación y avivar su entusiasmo, Serena se mantuvo respondiendo con monosílabos y sumida en su mutismo la mayor parte del tiempo. Su apetito también se había reducido otra vez a pesar de que seguía trabajando hasta altas horas. Era como si aquellos oscuros días hubieran vuelto, pero ¿por qué de repente? ¿Qué había pasado? Y entonces de pronto Serena había alzado su mirada y había preguntado por Frederick. Cuando lo contrataste dijiste que él era un soldado, ¿verdad? Ante su pregunta, la joven doncella había respondido afirmativamente, pero sin estar segura del motivo que la llevó a hacerlo. Zoe preguntó cuidadosamente si necesitaba que lo investigara más, pero en cambio, Serena negó. No será necesario. Murmuró, quizás por miedo a que sus miedos sean confirmados. Madame Serra. Isser arqueó las cejas y separó ligeramente los labios mientras escuchaba el informe que Raúl había preparado para él. Tras oír a Serena hablar sobre un almacén que él desconocía, había mandado a Raúl a que investigara a fondo sobre eso y había descubierto, quedando magníficamente desconcertado, que Serra era Serena. Así es. Serena utilizaba el seudónimo de Serra para comprar obras de arte y según lo que había podido confirmar Raúl, muchas de esas obras eran almacenadas en un lugar no muy lejos de allí. El almacén en sí era un edificio que a simple vista se veía como una casa ordinaria de 2 pisos, pero contaba con al menos 10 personas trabajando allí permanentemente. Y bueno, coleccionar obras de arte no podía ser barato y contratar personal mucho menos, así que ¿cómo es que él, quien administraba los fondos de Serenity, jamás se había percatado de esos egresos? La respuesta llegó junto a Raúl. Todas las obras y el pago del personal están siendo financiadas por la señorita Serena, no por el dinero que proviene del hotel o del fondo de Serenity, respondió apresuradamente Raúl, pero eso no había sido lo único que su joven asistente había descubierto.
De hecho, la fama de Cera era bastante popular y en solo 3 años ya había amasado una enorme fortuna. Al girar la página del informe de Raúl, Isar tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de si la cifra que observaba era la correcta. ¿Cómo había podido Serena acumular esa cantidad de dinero en los últimos 3 años? Yo tampoco lo podía creer, señor, pero fui al banco y pude confirmar que era verdad. Quizás ella tenía su propio dinero y puede que el monto actual sea menor al que poseía antes de comenzar a comprar esas obras, volvió a explicar Raúl. Sin embargo, mientras César pensaba en ello, pronto recordó un suceso hacía 3 años atrás. Fue más o menos en el periodo en el que Serena había invertido mucho dinero en una subasta y lo había perdido todo. Él lo sabía porque poco después, los documentos de indemnización habían llegado a la mansión y después de ello, Serena se había quedado inusualmente tranquila, así que él había pensado que ella se había rendido. Incluso cuando él mismo hizo mención sobre la estafa que sufrió, Serena ni siquiera había dicho una sola palabra. De todos modos, continuó Raúl sacándolo de sus pensamientos. Creo que entiendo el motivo que llevó a la señorita Serena a adquirir esas obras de arte. Si observa la lista que le he compartido, notará que muchas de las obras que ha comprado pertenecían a la familia Serenity. De hecho, muchas de ellas son las que usted tuvo que vender después de que se casó con la señorita. Y sí, en efecto, luego de casarse con Serena y asumir el cargo de administrador, Isar tuvo que lidiar con todas las deudas y problemas financieros de Serenity. Así que, con el fin de saldar estas mismas, él había tenido que vender inmuebles, tierras, propiedades, dejando solo aquello que podría tener valor en un futuro. Las joyas, obras de arte, esculturas, todo eso fue vendido. Pero hubo un momento que él todavía podía recordar claramente. Él lo hacía porque fue la primera vez que Serena acudió a él y le pidió un favor. Las lágrimas se aglomeraban en sus ojos, pero como siempre, ni una sola gota se derramó. Serena simplemente se había parado frente a esa pintura y lo había mirado como una niña llena de sinceridad. Por favor, no vendas esta pintura. Solo te pido que me des más días. Haré lo necesario para obtener el dinero, pero por favor, te lo estoy rogando. Se lo había pedido ella en ese entonces, pero él tenía que venderla debido a su alto valor. Después de eso y gracias a Sui, Isar supo que esa pintura tenía un gran valor sentimental para Serena, ya que se trataba de una de las pinturas que su madre había luchado más por conseguir, e incluso se sabía que era una de las obras que sus padres apreciaban más. Y tras esa decisión, luego supo que Serena se había deshecho de muchas de sus joyas y vestidos con la finalidad de recuperar las cosas de su familia. Así fue como surgió Cera. Aunque era imposible que tan solo vendiendo unos pocos pendientes pudiera amasar una riqueza como la actual. Y es que al parecer, Serena había estado estudiando el mercado del arte por un tiempo. Al inicio todo había empezado como una misión por recuperar los tesoros de su familia, pero con el tiempo parecía haberse interesado más y más por el arte. Así que muchas veces adquiría estas mismas a un valor bajo o correcto y cuando existía una tendencia alcista, ella simplemente lo vendía. Raúl, que seguía desembuchando todo lo que había podido averiguar, se sintió repentinamente desconcertado al ser testigo de cómo Isar sonreía. Bueno, también hubo un caso especial, señor. Hace un año, la señorita Serena realizó una inversión audaz en cerámicas, y ahora que están de moda, ha ganado mucho dinero en el país como en el extranjero. Y a medida que seguía escuchando más y más, la sonrisa de Isar también lo hizo. Y ahora que lo pensaba, según el último reporte de la mansión, los gastos personales de Serena habían sido muy pocos, y ahora podía tener una idea del porqué. Serena evitaba usar el dinero de los Serenity por orgullo, porque no sentía que tuviera el derecho de usar un dinero que no se había ganado por cuenta propia. Sin embargo, las joyas y los vestidos que calzaba orgullosamente eran los frutos de su propio ingenio. ¿Y no era eso inusualmente admirable? Ay, Serena, 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 esa encantadora e inteligente princesa, ¿sí? Tenía que admitirlo. Estaba impresionado, ¿no? Más que eso. Él había sido derrotado, pero jamás una derrota lo había hecho sentir tan complacido y orgulloso. Así que, levantándose, Isar caminó pasando de Raúl mientras le preguntaba si Serena había sido capaz de encontrar ya El color de la sumersión, la obra de Guy Balamers que tanto codiciaba y una de las tantas que aún no estaba en la lista. Al escucharlo, Raúl detalló que esa obra seguía en posesión de los Laurent, ya que ellos habían sido los primeros en adquirir las obras que fueron vendidas de Serenity, y dado su valioso valor, había sido muy difícil para Serena poder recuperarlo.
Sin embargo, mientras el joven asistente seguía dándole los pormenores, la duda cruzó su rostro sin estar seguro si debía continuar con su reporte. Se ha anunciado que la Galería Lauren tiene un nuevo director y, como ya debe de saber... El silencio reinó en la habitación ante la mención de ese nuevo director. Y por supuesto que él lo sabía. Ella había regresado. Al notar el cambio de atmósfera, Raúl entonces cambió de tema rápidamente, comunicándole a Iser que el auto ya debía estar esperándolo, a él y a Serena. Hoy es su cita con la señorita Serena y me preguntaba cuánto les tomará regresar. ¿Tienen alguna hora de retorno en mente, señor? Pero en vez de darle una hora específica, Iser respondió relajadamente. ¿Quién sabe? Quizás regresemos más tarde de lo esperado. Poco después, Serena miró cautelosamente a Iser, quien le regresaba la mirada en una postura relajada, con los brazos cruzados y apoyado en el auto. Pero por alguna razón que no entendía, algo en él se sentía diferente. Además, ¿por qué la estaba mirando de ese modo? Y cuando Iser con su habitual seguridad abrió la puerta del conductor y anunció que sería él quien tomaría el volante, Serena se sintió sorprendida. Pero esta mañana, él parecía estar sumido en una extrañeza inexplicable, pues no solo conduciría, sino que también le pidió que se sentara a su lado. Y ese cambio en su actitud provocaba en Serena una sensación de desconcierto. Pocas horas después, Serena, quien esperaba ansiosamente una comida en un restaurante debido a las palabras de Iser, se vio sorprendida una vez más cuando el vehículo se detuvo frente al Instituto de Arte Lata Saint, una de las instituciones patrocinadas por la familia Serenity, y había pasado ya mucho tiempo desde su última visita allí. Pero mientras Serena observaba a las niñas en su clase de ballet, una ola de nostalgia la inundó. Ella también había sido una de esas niñas alguna vez, saltando con su uniforme y rebosante de entusiasmo. Este lugar evocaba un tiempo de aprendizaje, uno que recordaba desde distintos ángulos. Cuando era una niña, Serena sabía que, si quería seguir los pasos de su abuela y su madre, nunca tendría tiempo para aprender ballet. Así que muchas noches lloraba en silencio y suplicaba a sus padres que le permitieran seguir su pasión. Era un sueño tan infantil. Y mientras extendía la mano como tratando de atrapar esos recuerdos, uno mucho más oscuro se antepuso. Sin embargo, en ese instante, una voz dulce junto a ella llamó su atención. Al girarse, se encontró con una niña adorable con grandes ojos que brillaban como los de un cervatillo y coletas enmarcando su tierna cara. Era tan encantadora que el corazón de Serena se conmovió, y no pasó mucho tiempo antes de que supiera que esa niña era Jamie, una de las talentosas becadas cuyos logros eran elogiados en los informes de la academia. «Oh, Jamie, siempre te elogian por tus puntuaciones en los concursos. ¿Ganaste la competencia de primavera ya?», preguntó Serena con entusiasmo, totalmente ajena al escrutinio de Iser a su lado. Jamie, emocionada por el reconocimiento de Serena, rebuscó en su pequeña bolsa y le entregó un pañuelo azul con lindas fresas estampadas mientras decía: «Cuando sea grande quisiera ser una persona tan maravillosa como tú». Sus palabras y gestos eran tan tiernos que Serena no pudo evitar sentirse emocionada y aceptó el regalo con gratitud. A su lado, la directora de la academia sonrió viendo cómo Jamie salía corriendo emocionada, mientras le decía a Serena que era normal que las niñas allí la admiraran, sobre todo por todo el apoyo que Serenity les brindaba. Horas después, el deseo de pasar el día entero en casa debido a su mal humor se desvaneció. Serena se sentía ahora mucho más animada mientras sostenía entre sus manos el hermoso pañuelo. Asimismo, había pasado bastante tiempo desde la última vez que, a sus 17 años, disfrutó de un paseo apacible por el mismo parque. Y al igual que su experiencia en la academia, este paseo también resultó ser una grata sorpresa. Y al reflexionar un poco más, Serena reconoció que el presidente Harold tenía razón al afirmar que era enormemente gratificante presenciar personalmente los beneficios de las causas que apoyaban. Observar los resultados con sus propios ojos era una experiencia muy distinta a simplemente leer un reporte. Espera, ¿de eso se trataba todo esto? Visitar los lugares que patrocinaban, pasear por el parque, compartir una taza de café, ver espectáculos juntos, tener una cita, tomarse de las manos. ¿Acaso esto es por lo que dijo el presidente?, preguntó aturdida. Por supuesto, Iser no dio una respuesta directa, en cambio, solo le tomó el pelo como últimamente parecía hacer muy seguido. «Ay, no cambies el tema, ¿de verdad iremos a todos esos lugares? ¿Tomar café juntos? ¿Ver un espectáculo? ¿Qué más dijo? ¿Tomarnos de las manos?» Santo cielo, ¿por qué de pronto estaba tan nerviosa y por qué había mencionado tomarse de las manos? Iser a su lado se giró ligeramente y elevó las comisuras de su boca.
¿También quieres tomar mi mano? En realidad eso no estaba dentro de los planes, pero lo pensaré. Y otra vez estaba burlándose de ella, y mientras Serena gruñía que simplemente olvidara el tema, él no mencionó que de hecho, ellos ya se habían tomado de las manos. Asimismo, Serena no pudo evitar reflexionar sobre el hecho de que ya habían pasado un tiempo considerable sin poder disfrutar de esas actividades, y aunque le resultaba agradable, había un único problema que le inquietaba. Hacer todas esas cosas con Isser le hacían sentir rara. Y a pesar de estar casados, no podía decirse que ambos compartían una auténtica relación de pareja, pensó. Entonces, Isser, como si pudiera leer sus pensamientos, le sugirió que considerara todas esas actividades como parte de su trabajo. Así, cuando se volvieran a ver con el presidente Harold, tendrían algunas anécdotas que contar. Y ay, por Dios, ¿el hombre realmente podía leerle la mente? No, eso no era posible. Así que tratando de desviar sus pensamientos y dejar de sentir aquella sensación extraña que comenzaba a invadirla, Serena se giró y le pidió que caminara más lento. Desde hacía un rato se le estaba haciendo difícil seguirle el paso. Por su parte, Isser la miró de soslayo y aminoró sus pasos. Sin embargo, unos tramos más adelante, él volvió a dirigirse a ella preguntándole si su tobillo ya no la molestaba, ya que parecía estar usando nuevamente zapatos altos. Hoy tendremos muchos lugares a los que ir. Debería volver a comprarte zapatos más bajos. Al escuchar sus palabras, Serena se giró con el ceño fruncido. Recordaba claramente el día en el que Isser le había comprado esos zapatos y estaba segura de que lo había hecho solo para fastidiarla. No te pases de listo, sé que lo hiciste para fastidiarme, recriminaba ella, y sí, eso era verdad, pensó Isser, aunque no lo dijo en voz alta. Desde entonces ya había encontrado placentero sacarla de sus casillas. De todos modos, ya no es necesario que te esfuerces tanto, dijo él, pero Serena lo miró con una mirada dubitativa y al percibirla, él le recordó las palabras que Serena le había confiado en la casa del presidente Harold, sobre mostrar una pequeña debilidad y fingir fortaleza. Aquel día en el hotel fingiste no sentir dolor en el tobillo porque no querías que lo notara, pero hoy no hay razón para hacerlo, porque incluso si no llevas tacones altos, tú te encuentras a la altura, y no me refiero a tu estatura. En los círculos sociales hay personas que piensan que eres talentosa y te respetan más de lo que tú crees, exactamente como la niña de la academia. Así que ten más confianza en ti misma. Te lo digo de mentora a aprendiz. En estos momentos estás haciéndolo muy bien, dijo Isser, sin mencionar que lo estaba haciendo bien tanto como Serena y como Sera. Al oír sus palabras, Serena se sumió en un silencio contemplativo, asimilando lo que había escuchado. Usar tacones altos había sido de alguna forma una especie de obsesión para ella. Cuando sintió que todo lo que estaba pasando con su familia era en parte por su culpa, en las innumerables veces que tuvo que quedarse callada a la sombra de Isser, cuando empezó a sentir que incluso en su propio hogar ya no había un espacio para ella, en cada uno de esos momentos, siempre se había sentido patética e inútil. Así que cuando eso sucedía, ella simplemente pensaba: si me maquillo y calzo zapatos altos, me veré menos vulnerable, menos herida, menos desdichada. Y no se trataba de la percepción de los demás, sino del miedo profundo que tenía la imagen que veía reflejada en sí misma. Era una obsesión, un capricho inútil que la llevaba a preguntarse si usar tacones altos finalmente proyectaría la imagen de una mujer adulta. Pero oír a alguien más afirmar que estaba haciendo un buen trabajo, eso la alegraba, y la alegraba mucho. Y por cierto, dijo Isser, apartándola de sus cavilaciones. Aquel día que te empujé, no lo hice intencionalmente. Y por un instante, Serena se sintió perpleja sin saber cómo responder. Isser se estaba disculpando con ella. ¿Cómo se suponía que debía reaccionar en momentos así? Bueno, ahora ya no tiene sentido porque ya no me importa. Es más, ya ni lo recordaba, dijo ella, sintiéndose de pronto avergonzada sin siquiera saber por qué, y quizás porque por un momento verlo actuar de una manera menos frívola le había hecho olvidar que él seguía siendo un Grayson. Pero, ¿por qué estaba actuando tan diferente a lo usual? Era lo que ella quería saber. Sin embargo, en vez de obtener una respuesta, todo lo que Serena obtuvo fue una gran cagada. Sí, literalmente, una gran cagada. Un pájaro había decidido cagársele encima. Vaya mierda, y nunca mejor dicho. A su lado, Isser parpadeó ante la imagen inesperada, pero rápidamente auxilió a una llorosa Serena cuya imagen había sido embarrada por un condenado pájaro. Así que, temiendo a que volviera a pasar una tragedia parecida,
Serena se ató el pañuelo que le habían regalado para protegerse mientras le pedía a Isar que la sacara de allí, contemplándola con el pañuelo danzando alrededor de su rostro, transformando su imagen en algo más desenfadado, pero hermoso. Isar parpadeó nerviosamente. No obstante, al ver cómo ella seguía rezongando con mucha seriedad de que ambos podían estar en peligro de otro ataque sorpresa, él tuvo que reprimir disimuladamente una risa que amenazaba con escapar de sus labios, aunque sin mucho éxito, ya que a Serena no se le había escapado ese hecho. ¿De qué tanto te ríes, Bueno, dijiste que el pañuelo de Jamie era como un tesoro para ti. Eres una mentirosa descarada. Había disparado él tratando de zafarse de esta y oh vaya, Serena simplemente no había esperado esa bala. Mucho tiempo después de pasear juntos por el parque y deleitarse con la majestuosidad de una ópera, el día parecía despedirse al igual que su cita. No obstante, el crepúsculo con su telón de fondo dorado y la música aún resonando, transformaron el entorno en un escenario suave y hermoso. Serena, hechizada por la visión que se desplegaba ante sus ojos, dejó que los resentimientos se desvanecieran y se sumió en la contemplación. Pero fue entonces que Isar la trajo de vuelta al presente. Sin embargo, lo que Serena nunca imaginó era que él compartiera con ella sus planes, aquellos que tanto anhelaba discutir con el presidente Harold aquel día. Tengo la intención de erigir una nueva sucursal en la playa, reveló con una determinación inmutable, lo que dejó a Serena con ojos como platos y al notar que había captado su atención, Isar continuó. Los hoteles Serenity habían estado firmemente arraigados en el mundo de los negocios, erigidos en el corazón de las grandes ciudades, atrayendo a clientes que buscaban puntos de encuentro más que un simple lugar para descansar. Pero con la inminente construcción de una nueva estación de tren, se avecinaba una avalancha de visitantes, tanto nacionales como internacionales, y con las habitaciones siempre ocupadas en Serenity, esta era la razón primordial por la que necesitaban expandirse. El segundo aspecto de la visión de Isar, en consonancia con las tendencias actuales, era transformar esta nueva sucursal en un auténtico resort, un refugio donde los huéspedes pudieran llegar y encontrar reposo. Al pensar en ello, una chispa brilló en los ojos de Serena. El reino en tiempos remotos había sido una porción de tierra aislada del mar, y esta carencia había sido el desencadenante de innumerables conflictos con las naciones vecinas. Incluso su propio abuelo se había convertido en mártir en la última de esas guerras. Pero al final, con la victoria de su país, habían ganado territorio y salida al mar, y con él se habían transformado en una potencia comercial. Pero a pesar de contar ahora con una franja costera, no mucha gente podía disfrutar de ella o siquiera vislumbrarla. Serena misma solo había tenido el privilegio de visitar el mar en su infancia una vez, durante unas escasas vacaciones de su madre. Y aunque las expectativas y las visiones de las personas podían variar ampliamente, una cosa era innegable: el mar era siempre un idilio. No era en vano que las imprentas y los periódicos impregnaran sus páginas con imágenes del mar, presentándolo como un paraíso por descubrir. Además, aquellos que deseaban destacar su estatus social y provocar la envidia en sus círculos sociales siempre optaban por viajar en yates, evidenciando así que el mar era un destino anhelado por muchos. Así que la construcción de un nuevo Serenity en la playa prometía llevar el negocio a una fama sin precedentes. Y al pensar que sería por ese mismo mar por el que su abuelo había sacrificado su vida, añadía un valor inmenso para Serenity, y a su vez, era un plan que atesoraba un significado profundo y personal para ella misma. Al notar su mutismo y la emoción en sus ojos, Isar pensó que tal parecía que Serena estaba aceptando muy bien su idea. El hecho de que no gritara o tirara su plato era una muy buena señal, y tal vez ahora ella comenzaría a confiar un poquito más en él. Así que continuó explicando la razón que había impulsado su prolongada ausencia durante un tiempo. Un proyecto de tal magnitud requería desplazamientos, viajes interminables en pos de trabajo de campo, arduas negociaciones, obtención de permisos, adquisición de derechos de mercado y ubicación. En resumen, un sinfín de arduas tareas. Serena, meditando sobre sus palabras, pronto conectó los puntos y comprendió por qué él había aparecido repentinamente después de su último viaje y tras 4 años de indiferencia, dispuesto a guiarla en la administración del hotel. La apertura de una nueva sucursal implicaría una carga de trabajo significativamente mayor, lo que lo mantendría mucho más ocupado. Por lo tanto, Isar se dedicaría al nuevo establecimiento mientras Serena conservaría el control absoluto de la sede principal en la capital.
Y mientras Serena escuchaba sin oponer resistencia a ninguna de las decisiones, Iser, percatándose de su inusual docilidad, tomó un sorbo de agua para refrescarse, sintiéndose ligeramente contrariado por la inesperada fluidez de la conversación. Ya de por sí era complicado para él adaptarse a una Serena tan serena, renuente a confrontarla en cualquier aspecto. No obstante, en momentos como esos, también le quedó claro el profundo amor que ella tenía por su familia. Su expresión irradiaba una devoción que nunca había revelado frente a él, una emoción que le resultaba esquiva y desafiante de comprender, pues él mismo jamás había experimentado algo similar por ningún miembro de su propia familia. Al concluir su cena, un amable mesero se aproximó anunciando la llegada del postre. En su tentador repertorio ofrecía una variedad de delicias, desde un pastel de frutos rojos hasta uno de pistachos, pasando por la irresistible tentación del pastel de chocolate. Pero el favorito de la casa, sin duda, era el pastel ópera. Al escuchar esta opción, Serena rechazó tajantemente el pastel ópera y optó por el deleite de chocolate, mientras que Iser, en una postura aparentemente indiferente, pasó de largo ante las opciones. Minutos después, él observaba cómo Serena apenas jugueteaba con los pequeños bocados de su postre. Sin embargo, al notar un vestigio de chocolate quedando en los pliegues de sus labios, no pudo evitar mencionarlo, lo que llevó a Serena a limpiarse apresuradamente. Y viendo que gran parte de su postre y cena se habían quedado intocados, Iser decidió aconsejarle que cuidara su salud, ya que solo de esa forma podía garantizar su permanencia y su cargo durante mucho tiempo. No deberías cumplir con las expectativas de Jamie. Ella dijo que quería ser una adulta maravillosa como tú, expresó Iser repitiendo las palabras de la pequeña niña y a su vez sorprendiendo a Serena, quien al principio se había sentido amargada por su elección de palabras. Sin embargo, él había estado realmente prestando atención. Pero entonces, una conversación que había escuchado de manera inadvertida en el pasado regresó a su mente como un recordatorio implacable, y su sorpresa inicial se disipó. Ella no podía olvidar que el hombre que tenía al frente estaba dispuesto a disparar en cualquier momento. El que dispare primero gana. Ese había sido el acuerdo. ¿Cómo había podido olvidarlo? Así que de manera súbita, Serena se levantó concluyendo que era hora de regresar a casa. Era el momento de poner fin a esta farsa. Y mientras se dirigían hacia el estacionamiento, una fina lluvia los alcanzó. Iser entonces se volvió hacia Serena y le indicó que esperara mientras él traía el automóvil. El silencio que había prevalecido en ella durante todo el trayecto seguía presente, y él no estaba seguro si se debía al cansancio o a algo más. Sin embargo, mientras avanzaban, un ruido estridente resonó a poca distancia y ambos se giraron hacia el sonido. Serena, nerviosa, miró a su alrededor inquiriendo acerca de lo que había ocurrido, pero en su agitación y temor, no parecía darse cuenta de que, de manera inconsciente, se había aferrado a él.